Cristo ha resucitado verdaderamente, aleluya, aleluya. Continuamos con las huellas de la Pascua y en esta ocasión estoy aquí en el columbario de la parroquia. Estoy en este lugar en el que se depositan tantas esperanzas, en este lugar en el que no solamente reposan las cenizas de muchos seres queridos, sino también es la mejor muestra y sobre todo el mejor testimonio de nuestra creencia en la resurrección. Acercarse a una tumba, acercarse a un columbario, acercarse a una urna donde reposan los restos de un ser querido, siempre es un gesto de nuestra fe en la resurrección. Esperamos que el Señor Jesús también nos haga partícipes de su resurrección. De fondo pues tenemos ese cuadro bonito de San Juan Pablo II a propósito de que hoy celebramos 100 años de su nacimiento. Y el día de hoy quisiera dedicar las huellas de la Pascua teniendo de fondo ese acontecimiento de los 100 años del nacimiento de Juan Pablo II, teniendo de fondo el lugar en el que me encuentro, lugar santo y sagrado. Quisiera dedicar la huella de la Pascua a un hombre verdaderamente importante para mí, a un hombre que me hizo experimentar la alegría, la certeza, la tranquilidad de saber que participaremos de la resurrección del Señor Jesús. Un hombre que con su testimonio de vida verdaderamente muestra ser testigo de la resurrección. Me estoy refiriendo al padre Enrique Climent, jesuita, este sacerdote jesuita español que durante todo mi tiempo de estudio por España estaba los primeros años encargado en una casa de jesuitas ancianos y enfermos. Era el superior y siempre nos recibía a los seminaristas extranjeros que estudiábamos en la Universidad de Comillas con los jesuitas. Nos recibía en Navidad, en el verano, en el tiempo de Semana Santa, nos recibía en la casa de jesuitas mayores. ¿Cuántas veces no ayudamos al padre Quique en los entierros de los jesuitas que morían? ¿Y cuántas veces, después de haber entablado vínculos de amistad con estos jesuitas, cuántas veces no nos pusimos tristes, lloramos y en el fondo tuvimos la certeza de que lo que creíamos en ese momento nos estaba dando también un aliciente y sobre todo estaba confortando nuestra fe? Es significativo el participar de un funeral de un hermano sacerdote. Es significativo participar de un funeral de un amigo, de alguien que se hizo amigo estando en el extranjero, de alguien que compartió la vida, de alguien que compartió el testimonio, de alguien que entregó la vida. El padre Quique nos enseñó a muchos en el tiempo que estuvimos allá, pues verdaderamente a acercarnos al misterio de la muerte como esa experiencia, ese gesto, ese eco de nuestra fe en la resurrección. Y hoy sé que lo sigue haciendo. Actualmente es el rector del colegio donde estudié. Le envío un gran saludo y con esta huella de la Pascua le dedico también pues mi oración. Gracias, Padre, por su testimonio. Gracias a la compañía de Jesús. Gracias a tantos jesuitas que desde el cielo pues interceden por nosotros. Quisiera hablar precisamente utilizando un texto, no sé si se perciba bien por ahí, un texto que el padre Quique en su tiempo escribió, La resurrección de Jesús y el mensaje pascual, Enrique Climent, un texto de 1973. Un texto verdaderamente interesante, un artículo publicado para la revista Salterre, en el que el padre, además de presentar un elenco de ese recorrido histórico, de esa respuesta del Nuevo Testamento a la resurrección de Jesús, nos advierte sobre dos peligros, ¿no? 1973 y sin embargo la advertencia del padre sigue siendo tan actual. El lenguaje que utilizamos nosotros para hablar de resurrección tiene que ser un lenguaje
limitado. Siempre con nuestra experiencia humana entenderemos que llegaremos a un límite. Nunca podremos hablar plenamente de la resurrección, porque nunca la entenderemos total y plenamente como ese gran misterio, ¿no? Y el mensaje de la resurrección se junta en este momento, o se equipara en este momento con otros muchos más mensajes de salvación. Hay muchas doctrinas, muchas ideologías, muchas otras religiones que también muestran su lenguaje y su mensaje de salvación, y junto a esos lenguajes se ubica la resurrección. El Padre nos advierte sobre ese peligro de hacer irrelevante el mensaje pascual del resucitado por equipararlo a tantos otros lenguajes. Es verdad que muchas veces nosotros depositamos nuestra fe y nuestra confianza en aparentes salvadores, y cuando no vemos que la salvación se realiza en nuestra persona, entonces pues caemos en un desánimo, y todo lo que suene a salvación pues en el fondo nos parece como una utopía, ¿no? Una mentira o algo ideal simplemente. Es verdad que el lenguaje de la resurrección está mediado por palabras humanas, pero tiene un fundamento teológico, un fundamento de Dios. Es la promesa de Dios hacia Jesús y hacia nosotros. Es el sí de Dios a Jesús, y al dárselo a Jesús también nos lo da a nosotros. El acontecimiento histórico, es verdad que como tal, así puro y duro, así real, el acontecimiento histórico nos queda lejos, pero es un acontecimiento que teológicamente hablando, sacramentalmente hablando, se nos acerca a nuestro tiempo. Un acontecimiento que se ha acercado además a cada tiempo de la historia, sobre todo en la Eucaristía. Yo creo que saber que el resucitado sigue derramando su espíritu en la iglesia es importante. El resucitado utiliza nuestro lenguaje humano, pero necesita no solamente de nuestras palabras, sino de todo nuestro testimonio de vida. El lenguaje es muy importante, pero junto al lenguaje está el testimonio. Que podamos unir vida y palabras para hablar de resurrección y para mostrar que la salvación que el Señor Jesús nos da en la resurrección es verdaderamente más importante, superior que todas las otras salvaciones que pueden estar circulando por ahí en el mundo, ¿no? Ojalá que reconozcamos a Jesús como el único Salvador, y que podamos hacer nuestra esa experiencia que ha hecho la primera comunidad. El Padre señala una frase muy bonita del Nuevo Testamento, se encuentra en palabras de San Pablo, en ese reconocimiento de que el Señor Jesús murió por mí. Es una frase que es verdad históricamente, científicamente, humanamente pudiera parecer que es del pasado, pero que sin embargo por el don del resucitado se hace tan actual. Jesús murió por mí y también resucitó por mí, y ahora me prepara el camino para que yo también sea partícipe de esa resurrección. La resurrección, como bien aclara el Padre, no es un motivo psicológico, solamente espiritual, ideal. La resurrección toca a toda la persona, y no debemos ahorrar el decir verdadera y claramente esto: la resurrección de Cristo es real, no solamente es de palabra. Aunque esté mediada por el lenguaje, tiene de fondo una teología muy profunda, una realidad, la de saber que nosotros estamos llamados al cielo y vamos al cielo, y el motivo, la guía, el fundamento de ir al cielo pues siempre será la fe. Pues quisiera terminar únicamente indicando algunos puntos de este breve artículo de 1973, puntos que sintetizan precisamente el artículo, ¿no? Primero de ellos, la resurrección no suele presentar directamente el acto de Dios resucitando a Jesús en la Escritura. La resurrección en sí misma se muestra solo en la Biblia desde sus consecuencias.
la Biblia guarda un silencio porque no lo expresa del todo, ¿no? Siempre que nos acercamos a la palabra de Dios es verdad que ahí encontramos la afirmación: Dios lo resucitó. Jesús resucitó, y eso es lo que se nos dice. Y Jesús se apareció, y Jesús guió la primera comunidad como resucitado en sus apariciones pascuales. Pero la Escritura calla en la manera sobre el cómo Dios lo resucitó. Es un misterio que excede a nuestra capacidad, pero que necesita de nuestra vida, de nuestro testimonio, de nuestro lenguaje para ser comunicado. Y en el fondo, el lenguaje que nosotros usamos, en segundo lugar, como segunda idea conclusiva, la resurrección es verdad que siempre será un lenguaje referencial el que utilicemos para hablar de ella. Un lenguaje simbólico, pero entendiendo simbólico desde lo teológico, que remite más allá, que nos habla de una realidad que excede a nuestro pensamiento. Simbólico no en el sentido de que sea limitado, no en el sentido de que no pueda mostrar la totalidad y la profundidad. Simbólico no en el sentido de que señala simple y sencillamente a un código de interpretación. Simbólico como lo que remite más allá. La resurrección está más allá de nosotros, pero también está cerca de nosotros por la fe. Pues ojalá que este pequeño comentario pues también nos siga iluminando y que en estas huellas de la Pascua podamos seguir avanzando con la certeza que el resucitado ha abierto para nosotros una nueva dimensión, una dimensión tan cercana como lo es el hecho de creer en la resurrección. Y que, como decimos en el credo, creemos en la resurrección de los muertos porque Cristo verdaderamente ha resucitado. Que el resucitado nos siga acompañando e ilumine nuestras vidas.